Bien, hoy estamos con la parábola de la fiesta de bodas. Estamos casi terminando esta serie de sermones sobre las parábolas de Jesús. Quedan poquitas, pero hoy vamos con una parábola muy interesante, que es la parábola de la fiesta de bodas. Si recuerdan, estábamos con el Evangelio de Lucas, y él, después de que Jesús llega a Jerusalén en la entrada triunfal, y los fariseos y los principales sacerdotes comienzan a hacerle preguntas, en Lucas encontramos, en el Evangelio de Lucas, que él responde con dos parábolas, ¿sí? La de los dos hijos y la de los labradores malvados. Pero en Mateo aparece una tercera parábola, una secuencia de tres, que es precisamente la parábola de la fiesta de bodas, que solo se encuentra en Mateo, y parece un complemento más de lo que Jesús dijo como respuesta a estos fariseos. Vamos brevemente al contexto. Mateo dice algo muy parecido de lo que usted puede encontrar en el Evangelio de Lucas, Mateo 21, 45 y 46. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano a Jesús, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Estos breves informes que encontramos en los evangelios, después de que Jesús lanza una parábola y nos dicen lo que ocurre, son fundamentales para entender todo lo que estaba pasando en el ministerio de Jesús. Como les digo, ambas parábolas que Jesús utiliza, la de los dos hijos y la de los labradores malvados, sirve a Jesús para responder, enfrentar, confrontar y derrotar los argumentos de los religiosos de Jerusalén que se habían acercado a preguntar a Jesús. Recordemos que la controversia viene dada porque estos hombres se acercan a Jesús públicamente cuando está ejerciendo su ministerio con las multitudes y le preguntan: ¿en nombre de quién ejerces tu ministerio? ¿Quién te ha dado autoridad para hacer lo que haces? Nosotros somos representantes del Sanedrín de Jerusalén y no te hemos dado tal autoridad. ¿En nombre de quién haces lo que haces? ¿En nombre de quién ejerces tu ministerio? La pregunta era una acusación muy peligrosa que Jesús es capaz de resolver con dos parábolas, con dos sencillas historias, mostrando a la multitud y a esas personas, primero, que su autoridad proviene de Dios, y segundo, que ellos, los religiosos judíos, ya han demostrado a lo largo de toda la historia del pueblo judío que jamás habían escuchado a los siervos de Dios, ni tampoco a Juan el Bautista, y que por eso tampoco entienden ni aceptan el ministerio de Jesús. Les recomiendo leer Hechos 7 en este día de hoy en su casa, y usted va a ver que la predicación de Esteban al concilio de Jerusalén dice exactamente la misma verdad. Él comienza a repasar la historia del pueblo de Israel y la conclusión de Esteban, ¿cuál es? Ustedes siempre se han opuesto a los siervos de Dios, ustedes siempre se han opuesto al mensaje del Evangelio. Ahora, estos judíos religiosos, al igual que hicieron con Juan el Bautista y los otros siervos que Dios envió al pueblo de Israel, quieren echar mano a Jesús. Hacen precisamente lo que Jesús les ha dicho que quieren hacer. La intención es prenderlo, la intención es acallarlo. Como les digo, estos pequeños versículos nos dicen muchas cosas porque podemos entender perfectamente lo que está pasando en ese instante del ministerio de Jesús. Ahora, Jesús lanza una tercera parábola. Vamos a la parábola. Mateo 22, del 1 al 14. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera,
allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Vamos a la interpretación de la parábola. Comienza Mateo diciendo, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, esta narración de Mateo parecería confusa, ¿verdad? Porque dice respondiendo Jesús, pero sin embargo no nos escribe a qué está respondiendo Jesús. No hay ninguna pregunta que el Evangelio de Mateo nos diga que ha sido planteada y que Jesús responde. Eso es lo curioso precisamente de este texto. Jesús, hermanos, no solamente respondía a preguntas públicas y verbales que la gente hacía. Jesús también respondía con sus parábolas al corazón y lo que había en la mente de las personas. Jesús conocía el pensamiento y las intenciones del corazón de cada persona. Sabía lo que la gente pensaba dentro de sí. Por ejemplo, cuando escucharon los religiosos que Jesús perdonaba pecados a alguien que era descendido del techo de la casa, ¿qué pasa? Mateo 9:4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? O cuando los discípulos de Jesús decían entre sí, ¿quién será el mayor de nosotros? Lucas 9:46, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Esta verdad de cómo era el ministerio de Jesús y el poder de Jesús es expresado por el Evangelio de Juan de la siguiente manera, Juan 2:24-25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, si no es una pregunta verbal, ¿a quién está respondiendo Jesús? El propio texto lo acaba de decir. Los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba contra ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. En el corazón de estos hombres es, querríamos matarlo, pero está el pueblo delante y no podríamos hacerlo. Y esa intención del corazón de estos hombres es lo que Jesús responde con la tercera parábola. Jesús ve la actitud de ellos y aunque no hayan dicho nada, su corazón lo dice todo. Y ahora lanza la tercera parábola. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Ante esta frase, rápidamente, nuestro pensamiento ubica al rey como a Dios, al hijo como a Cristo y a las bodas del Cordero. ¿Verdad? Es lo que primero nos viene a la mente. A la esposa como la iglesia. Tenemos esta asociación natural porque en las epístolas, evidentemente, en Apocalipsis se nos habla de las bodas del Cordero. El rey es Dios, el hijo es Cristo, las bodas del Cordero y la esposa, la iglesia, nosotros. Gloria al Señor. De hecho, miren lo que dice Efesios 5, 25-27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia de Cristo muchas veces es percibida o hablada o referida como la esposa de Cristo, ¿sí? Ahora, ¿cuándo será la boda? Bueno, lo sabemos también, en los tiempos finales. Apocalipsis 19, 7-9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Sin embargo, aunque esta es nuestra asociación natural, no parece en esta parábola, en esta historia, que Jesús esté explicando el detalle de las bodas del Cordero. Porque en la parábola el hijo no se vuelve a mencionar y ni siquiera se menciona a la esposa. Por lo tanto, tenemos que ser prudentes a la hora de hacer asociaciones de esta parábola con las bodas del Cordero. Sí parecen estar presentes de alguna manera, pero no es lo que Jesús está definiendo. Jesús está hablando de los invitados a las bodas. Por eso, como le he dicho muchas veces en las parábolas, debemos fijar nuestro pensamiento en lo que se está diciendo principalmente y entender que esa es la enseñanza de Jesús en esa parábola. Debe entenderse, por lo tanto, que esta historia es la de la boda del hijo de un rey. No estoy diciendo, como he dicho, que no tengamos las bodas del Cordero presentes aquí. De hecho, después las volveré a citar.
Tampoco podría decir que no se está hablando de los tiempos finales, evidentemente sí. Lo que estoy afirmando es que no podríamos hacer doctrina de las bodas del Cordero en esta parábola. Ese es el error. ¿Se entendió? No podemos sacar más de lo que la historia dice. Bien, la respuesta, recordemos además, de Jesús, ¿a quién es? A los principales sacerdotes, a los invitados que no quieren ir a la boda. Por lo tanto, se entiende por el propio contexto que esto es lo que está Jesús presidiendo en toda esta historia. Tercera sección. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Aquí se ve. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. ¿Les suena de algo esta secuencia? Esta parábola de las fiestas de bodas es un paralelo de la parábola de los labradores malvados. Eso sí es cierto. Jesús lanza y ahora refuerza con esta parábola cosas que ha dicho. ¿Qué paralelismos podemos ver? En primer lugar, la paciencia del que invita y envía. Está clara cuánta paciencia tenía el señor de la viña en la primera historia y cuánta paciencia tiene el rey de la segunda historia. Podemos ver la misericordia y la paciencia que tiene el Señor siendo Señor y el Rey siendo Rey para con los labradores malvados y para con los invitados que no quieren ir. Esto es exactamente igual. Ahora, también es un paralelo que los invitados rechazan la invitación del Rey, al igual que los labradores rechazaron el aviso del Señor para pagar lo que debían. El Rey envía unos siervos y el Señor de la viña también envía unos siervos y nuevamente otros siervos. Y estos invitados se niegan a asistir o a recibir el aviso del Señor. Ahora, dicho esto, esta parábola en particular tiene detalles que parecen ampliar o dar luz a la anterior, complementa también a la que se lanzó anteriormente por Jesús. Primero, en esta parábola no parece lo mismo la primera invitación que la segunda invitación. En la primera invitación simplemente se les dice a los convidados que va a empezar la boda. Las bodas van a comenzar. En la segunda invitación se les explica con mucho más detalle lo gloriosa y fantástica que es esa boda. Se habla incluso de lo que van a comer. Se les da más detalles. Se les hace entender mejor cuán bella es esa boda. Aquí Jesús parece estar hablando claramente de los siervos antes de Cristo y de los siervos que vendrían después de Cristo. Del Evangelio antes de Cristo y del Evangelio después de Cristo. Del Evangelio presente en el Antiguo Testamento y del Evangelio presente en el Nuevo Testamento. Hebreos 10:1. Dice el escritor de Hebreos, por ejemplo, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, se está refiriendo a la ley de Moisés, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Es decir, el Antiguo Testamento es un símbolo, una sombra de la obra de Cristo. Representaba y atestiguaba con antelación, antes de la venida del Mesías, lo que el Mesías iba a hacer y lo que implicaba el sacrificio de Cristo. 1 Pedro 1, 10 al 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Porque el Evangelio fue anunciado desde el principio al hombre por Dios mismo. El Evangelio ya está desde el principio, Génesis 2:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El Evangelio sigue anunciándose después de este aviso, esta promesa de Dios, desde el primer siervo de Dios, que fue Abel, como vimos la semana pasada. Pero el cumplimiento de esa promesa, la venida de Cristo a este mundo, lo que hace es potenciar, aclarar, confirmar y amplificar el mensaje del Evangelio. Para saber cuán grande es el amor de Dios, para conocer mejor la primera invitación, la segunda invitación. Por eso el escritor de Hebreos comienza su homilía, su predicación en forma de carta, de la mejor forma posible que existe. Hebreos 1, del 1 al 3. Fíjese cómo comienza su predicación. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado
por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¡Oh! Qué manera de empezar una predicación, ¿verdad? No hay mejor manera posible que se haya encontrado en la historia que comenzar una predicación de esta manera. Hoy en día se enseña en homilética, en hacer un sermón, que para empezar un sermón hay que contar una anécdota, algo cotidiano para que la gente rompa el hielo, ¿verdad? Para llamar su atención, para captar su interés. Bueno, me temo que el escritor de Hebreos ha captado mucho mejor mi interés de esta manera. Me parece que ha captado toda mi atención hablando de Cristo. Hermanos, en una predicación, en una verdadera predicación, la introducción es Cristo, el cuerpo es Cristo, los puntos a desarrollar son Cristo y la conclusión y la aplicación son Cristo. Eso es una predicación. Segundo, esta parábola se hace o hace referencia a que la convocatoria, cosa que la anterior nos indica, termina. Que hay un final para la convocatoria. Si las bodas se van a celebrar, el espacio de tiempo que tenemos para responder a la invitación es antes de que las bodas se celebren. Hay un tiempo límite para el llamamiento. El tiempo se termina, se agota. La hora está por llegar. Rápido, acudan al llamamiento. Rápido, hoy es día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Hay una inminencia en que las bodas se van a celebrar. El Evangelio no es solamente un mensaje importante para el pecador. Claro que lo es. También es un mensaje urgente para el pecador. Cuarta sección. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Aquí se nos muestra dos tipos de rechazo al llamamiento de Dios. El primero, indiferencia. Algunos rechazan la invitación porque están ocupados en otras cosas, porque creen que otras cosas son más importantes que asistir a la boda. Creen que sus quehaceres diarios, que la labranza o sus negocios tienen más valor que asistir a esa boda a la que han sido invitados. Por lo tanto, el primer rechazo al llamamiento puede ser indiferencia. No me interesa, no quiero honrar al rey, no me interesa el hijo del rey, yo estoy a mis cosas. La segunda es oposición y persecución violenta al Evangelio. Hechos 7, 54 al 60. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. La primera es indiferencia, la segunda es oposición y persecución. Y aquí una vez más, como les digo, hay un claro paralelismo con la parábola de la semana pasada. Con la diferencia, como hemos dicho, de que Jesús se centraba en los siervos del Antiguo Testamento y en esta está presentando y advirtiendo a los siervos del Nuevo Testamento. La segunda invitación es los siervos del Nuevo Testamento. Porque si la primera fue la de Abel, Isaías, Amós, Jeremías, Zacarías, todos los que nombramos, la segunda invitación es la de Esteban, Jacobo, Pablo, Pedro, William Tyndale, Jan Hus, Julianillo Hernández y muchos siervos de Dios a lo largo de la historia que han sido perseguidos y muertos por causa de su fe. Jesús aquí está anunciando de forma clara a sus discípulos lo que habían de padecer por causa de Cristo. Algo, me temo, que lleva advirtiéndoles durante todo su ministerio. Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 5 del 11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos,
porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Juan 15:20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y fíjense lo que escribe Pablo a la iglesia de los Filipenses. Filipenses 1, 27 al 29. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe el evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. El consuelo del apóstol Pablo a una iglesia perseguida. Quinta sección. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Nuevamente Jesús anuncia juicio contra la ciudad de Jerusalén y contra el pecador. No pensemos que podemos vivir lejos de Dios y esto no tenga consecuencias fatales para nuestra eternidad. Jesús vuelve a insistir en la misma idea. Sexta sección. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Al igual que en la parábola de los labradores malvados, aquella viña fue entregada a otros, y en este caso la invitación es entregada a otros. La boda va a celebrarse. El rey garantiza que la boda se va a celebrar. El rey es soberano y va a celebrar la boda de su hijo. Y créanme que dicha boda se va a celebrar sí o sí. No hay alternativa posible. No es posible que no haya celebración. No es posible que no haya gozo y alegría. No es posible que no haya boda. Nunca será posible que se suspenda dicha boda. El rey ha decretado que hay boda y va a haber boda. ¡Gloria al Señor! Aquí se constata que el rey tenía una lista de invitados para presentarse a las bodas. El pueblo judío. Ellos habían recibido la ley, ellos habían recibido un pacto como pueblo, pero su religiosidad y su corazón endurecido iba a ser capaz de crucificar a Cristo. Por eso ahora se garantiza que la invitación del rey, que el plan de Dios desde el principio para salvación se extiende a todas las naciones, a personas de toda lengua, tribu y nación. Dios no hace acepción de personas. Cristo era judío, pero Cristo no es para los judíos. Cristo tampoco es para gentiles. Cristo es para todo aquel que cree en Él, se arrepiente y lo confiesa como su Señor y Salvador. No es un Salvador judío para judíos, tampoco un Salvador judío para no judíos. Es un Salvador para todo aquel que cree y se arrepiente, confesándole como su Señor y Salvador. Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Romanos 2:10 al 11. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, al gentil, porque no hay acepción de personas para con Dios. Efesios 6:9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Y este es el informe que da Pedro a la iglesia en Jerusalén después de la conversión de los gentiles en casa de Cornelio. Hechos 11, 17 al 18. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que somos judíos, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Séptima sección. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Esta frase podría crear controversia o confusión a más de alguno. ¿Cómo que buenos y malos? ¿Pero no somos todos malos? ¿No somos todos pecadores? ¿Acaso alguno merecía la invitación por ser bueno? ¿Acaso se vio su bondad para invitarle? ¿Hay salvación por obras entonces? Nos volvemos todos locos, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Tranquilos. Evidentemente, la parábola no termina con esta frase. Si terminase aquí, podría generar confusiones, pero Jesús sigue hablando en esta historia y vamos a ver que no es lo que está diciendo con esta frase.
Cuando dice Jesús en esta sección, se invita a buenos y a malos, no se está refiriendo a buenos y a malos a los ojos del rey, sino a buenos y a malos a los ojos de los siervos que invitan. A nosotros, hermanos, a nosotros. No son personas buenas, justificadas por su bondad, no. Está hablando de que a nosotros, los que presentamos el Evangelio, habrá personas que nos parezcan más buenas o dignas del Evangelio que otras, ¿verdad? Que nosotros sí hacemos acepción de personas. Lo que está indicando a los siervos, a nosotros, es que no podemos conocer el corazón de las personas. No podemos valorar lo que es bueno o lo que es malo en una persona porque nos podemos confundir. No debemos hacer discriminación de presentar el Evangelio a algunos sí y a otros no. No debemos presentar el Evangelio a los que creemos que son buenos o a los que creemos que son malos, sino que debemos presentar el Evangelio ¿a quién? A todos, hermanos. La interpretación es al revés. Lo que está advirtiendo la parábola es que prediquemos a todos, porque seamos buenos o malos a nuestros ojos, todos necesitamos el Evangelio. Todos necesitamos la invitación. Todos necesitamos a Cristo. Esta es la interpretación correcta de esta sección. Y ahora el propio Jesús lo confirma. Siguiente sección. Y entró el rey para ver a los convidados. ¿Se dan cuenta? Ahora el rey pasa revista, no los siervos. Y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. El que conoce el corazón, ¿quién es? El rey. Todos fueron llamados, todos fueron invitados, pero hay una revisión. ¿Alguien se cree que se va a presentar a las bodas del hijo del rey sin que el rey lo mire de arriba abajo? Nadie estará en las bodas sin que el escrutinio de Dios pase delante de su vida. Por eso dice el escritor de Hebreos que después de la muerte, el juicio. Esto confirma, como les digo, lo que acabo de decir. Predicamos a todos y es Dios quien pesa los corazones. Proverbios 21:2, todo camino del hombre es recto, es bueno en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Novena sección, y le dijo el rey, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Esta es la parte más misteriosa de la parábola y quizá más interesante. El rey ahora, para valorar quién puede entrar o no a la boda de su hijo, revisa la vestimenta, cómo está vestida la persona. El rey no quiere que nadie entre sin la vestidura adecuada. ¿Por qué el rey exige protocolo de vestimenta si ha invitado con urgencia a muchos de los invitados? Los comentaristas bíblicos no se ponen de acuerdo en este asunto. Algunos dicen que la invitación incluía que la persona fuese a su casa, se cambiase las vestiduras y asistiese a la boda. Otros, con los cuales yo estoy más de acuerdo, sugieren que la invitación incluye que haya un cambio de vestimenta, que el rey ofrece ese cambio de vestimenta para que todos los invitados que entren a la boda estén vestidos correctamente y bajo el protocolo que el rey exige para entrar en las bodas. Esto coincide perfectamente con muchos textos bíblicos. ¿Recuerdan el texto que les leí de las bodas del Cordero? Vamos otra vez, Apocalipsis 19, 7 al 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y ella se le ha concedido ¿qué? Que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Quién nos viste, hermanos? Dios nos viste. ¿De quién nos viste, hermanos? De Cristo nos viste. Gálatas 3, 25 al 28. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Romanos 13, 14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Job 29, 14. Me vestía de justicia y ella me cubrió, como manto y diadema era mi rectitud. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí es el lloro y el crujir de dientes. ¿Y cómo es posible que este invitado
pretendiese acceder a las bodas sin estar en Cristo. Ese es el problema. No puede acceder. Él piensa que sí, pero las puertas del cielo están cerradas para él. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay salvación. No hay perdón de pecados. Sin Cristo no hay salvación. No es posible ser salvos sin Cristo. No es posible ser salvos sin Cristo. Este final de la parábola me recuerda al final del libro del progreso del peregrino, de John Bunyan. El libro no termina con la historia de Cristiano y Esperanza entrando al cielo. El libro termina con la persona llamada Ignorancia. Ignorancia era un viajante que Esperanza y Cristiano se habían encontrado en su caminar. Y cuando se encuentran le dicen, ¿estás caminando? Sí, estoy caminando a mi propio ritmo, le dice Ignorancia. Bueno, y cuando empiezan a hablar con él, empiezan a ver que tiene verdaderas confusiones en su caminar. Ellos habían tratado de advertir a Ignorancia que el cielo no le esperaba por creer en su corazón que él era bueno. Porque Ignorancia decía, yo soy bueno y por eso Dios me recibirá. Él creía que era bueno y dice, no se trata de lo que tú pienses de ti, sino lo que tú eres delante de Dios. Lo que Dios dice de ti es lo que importa, no lo que tú digas de ti. Él pensaba, Ignorancia, que podría ser justificado por sí mismo y no por Cristo. Hermanos, es por los méritos de Cristo, no por los nuestros, por los cuales podemos obtener vida eterna, porque no tenemos ningún mérito en nosotros. Ignorancia les dice que él no puede pensar tan mal de sí mismo, que él no puede pensar que sea un terrible pecador y que él siente en su corazón que es bueno y que la cosa irá bien y que está conforme a la palabra de Dios. Ahora, el final de la historia, Ignorancia llega a las puertas del cielo, llega. Y cuando se presenta delante de las puertas del cielo, le pregunta si tiene un rollo sellado con sangre de aquel que limpia pecados. Ignorancia responde, no sabía que hacía falta un rollo. Le dijeron, claro que hace falta. Para entrar en estas puertas, evidentemente, los méritos de aquel que es justo, santo y perfecto delante de Dios son necesarios que sean imputados en ti para que puedas acceder a las puertas celestiales. Escribe John Bunyan, entonces tomaron a Ignorancia y lo llevaron hasta la salida. Junto a la puerta celestial había una puerta que descendía directamente al infierno. Entonces entendí que hay un camino para el infierno aún desde las puertas de la gloria. Aplicación de la parábola. Para aplicar la parábola quiero quedarme con el cierre de Jesús, que es muy potente. Porque muchos son llamados, pocos escogidos. Este es el corazón del Evangelio. Responder al llamado exteriormente no garantiza haberlo respondido interiormente. Responder al llamado, al llamamiento de Dios por su Evangelio exteriormente no me garantiza, en ningún caso, que yo haya respondido interiormente. Ser parte visible de una iglesia no me convierte en iglesia de Jesucristo. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Es decir, la Biblia dice que hay muchos que se salvan, pero comparados con los que se pierden, dice que son pocos. Porque muchos, como hemos comprobado, rechazaron la invitación por indiferencia o con odio contra la invitación, con odio contra los siervos de Dios. Muchos son llamados. El Evangelio lleva predicándose desde Abel hasta hoy. El Evangelio lleva anunciándose desde el principio de los tiempos y será así hasta el final de los tiempos. ¿Cuántas personas, vidas y almas a lo largo de la historia han escuchado la buena nueva? ¿Cuántas cree? ¿Cuántas todavía la escucharán? Esto no nos debe desalentar, porque dice que en medio de todos ellos hay escogidos. Hay escogidos. Ahora, ¿quién es el que escoge, hermanos? Dios es el que escoge. Hay una confusión tremenda con la elección de Dios. Yo no voy a decir en esta mañana más de lo que Jesús dice, pero tampoco menos. La elección de Dios, que Dios escoge, es una doctrina fundamental de las Escrituras. El debate sobre la salvación del pecador jamás ha sido si Dios escoge o no para salvación. Jamás.
sino bajo qué tipo de conocimiento de Dios o argumento Dios escoge al pecador. Eso sí, pero jamás se ha debatido que Dios escoge. No hay ningún solo salvo en el cielo que Dios no haya escogido. Dicho de otra manera. Y si usted tiene un problema con esa frase, no la tiene ni con Calvino ni con Arminio, ni con ningún otro teólogo, la tiene con la Escritura. Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Lucas 18:7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Salmos 4:3. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Santiago 2:5. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Primera de Pedro 1, del 1 al 2, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Y qué decir de Efesios 1, del 3 al 10? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y no querría seguir toda la mañana, pero podría hacerlo. Por eso, el debate nunca jamás ha sido si Dios escoge. Claro que Dios escoge. Todo teólogo digno de ser llamado evangélico afirmará siempre la elección de Dios por el pecador, la gracia de Dios como acto inicial para salvación, siempre. Jamás se ha cuestionado esto. Que unos afirmen que Dios escoge por el designio de su propia voluntad y decreto secreto, y otros digan que son escogidos porque Dios sabe que ellos iban a escoger a Dios, ese es otro asunto. Ese sí es el debate. Pero la elección de Dios, hermanos, es troncal en las Escrituras. Lo que sí está claro, lo que Jesús sí deja claro en esta parábola, eso es lo importante, es que hay una elección de parte del Rey. Y que muchos son llamados y pocos escogidos, y que por lo tanto no todos son escogidos. Si escoge a algunos, no escoge a todos. Ni siquiera dice la parábola, escúcheme bien, que todos son llamados. Dice muchos son llamados y pocos escogidos. Si esto nos parece injusto de parte de Dios para con los pecadores, entonces tenemos un problema en comprender qué es la justicia de Dios. Porque me temo que confundimos la justicia de Dios con su misericordia. Nunca pretendemos ni pretendamos jugar a ser Dios, ni tampoco a decir lo que la Biblia no dice. Dios es Dios y Él obra con rectitud y con bondad siempre. No cuestionemos jamás cómo y por qué Dios obra. Cuestionémonos siempre a nosotros mismos cuando pretendamos dudar de Dios, eso sí. Fíjese, ¿qué tienen en común todos los elegidos que dice? ¿Qué es lo que les distingue? Esto también lo dice la parábola. Las vestiduras. Están revestidos de Cristo. No solamente han sido justificados, sino también santificados. Porque, amigo, hermano, para poder vestirme de unas ropas nuevas, ¿qué tengo que hacer primero con las viejas? Quitármelas, desnudarme, ¿verdad? Nadie se pone ropa sobre ropa. ¿Qué hacemos con la ropa?
nos quitamos la vieja y nos ponemos la nueva. Este intruso a la boda, por algún motivo, pretendía llegar a la boda y presentarse con ropas viejas. Quería ir vestido a su manera, no a la manera del rey. Por eso, como les dije, Dios nos ama tanto que nos transforma, nos muda las vestiduras, nos cambia. ¿Recuerdan al hijo pródigo? ¿Qué hizo el padre cuando lo recibe en casa? ¿Lo deja oliendo a cerdo? Vestido nuevo, anillo nuevo, mata al becerro gordo y hace fiesta. ¿Se dan cuenta? Dios nos transforma para su gloria, nos cambia, no por nosotros, sino por Cristo en nosotros. Al estar revestido de Cristo, al Espíritu de Cristo estar sobre mí y en mí por medio de su Espíritu Santo, yo soy una nueva criatura, dice la palabra de Dios. Efesios 4, 22 a 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, quitaos la ropa ¿de quién? Del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta parábola se resume en los siguientes puntos. Primero, Dios es bueno y no hace acepción de personas. Segundo, Dios es sumamente paciente con los pecadores. Tercero, Dios invita al pecador por medio del Evangelio para que tenga vida eterna. Cuarto, muchos son invitados y nosotros estamos llamados a invitar a todos los que podamos, sin acepción de personas y no diciendo si es bueno o malo, no, a todos. Dicha invitación implica un protocolo de vestimenta. No se puede acceder a las bodas de cualquier manera. No se puede acceder a la vida eterna sin más. Sexto, dicha vestidura es Cristo. Arrepentíos y creed en el Evangelio fue la primera predicación de Jesús. Él dijo después, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Séptimo, solo aquellos que estén revestidos de Cristo entrarán a las bodas. Octavo, ¿cómo me revisto de Cristo? ¿Cómo me puedo vestir de Cristo? Arrepintiéndome y teniendo fe para la salvación. Por lo tanto, la salvación es condicional. Noveno, mientras unos rechazan la invitación, otros responden a ella, pero solo exteriormente. Sin embargo, nunca se han revestido de Cristo. Tanto los que rechazan la invitación exteriormente, como los otros que la aceptan, pero no la aceptan de verdad, ambos se quedan fuera de la boda y fuera de la vida eterna. Décimo, aquellos que acceden a las bodas es porque han sido escogidos por el rey. De hecho, la muestra de que son los escogidos del rey es que participen en la boda. Décimo primera, por ese motivo no cometamos el error de decidir nosotros quiénes son los escogidos de Dios, en lugar de Dios mismo. Dios es el que revisa, Dios es el que pesa los corazones. Décimo segundo, llamemos a los que creemos que son buenos y a los que creemos que son malos. Llamemos a todos, pues todos necesitamos ser desnudados de nuestro viejo hombre y ser revestidos de Cristo. Como escribe John Bunyan, las últimas palabras del Progreso del Peregrino, te doy el mismo desafío. Entonces, pues, pecador, ¿qué dice usted? ¿Dónde está su corazón? ¿Correrá usted? ¿Está resuelto a dejarlo todo? Tome el camino, corra por él y persevere hasta el fin, y quiera darle el Señor un próspero viaje. Adiós. Dios mío, tú nos llamas en este tiempo. Tú nos llamas. Tu llamamiento es universal. Tu llamamiento es al pecador. Y evidentemente, puesto que todos somos pecadores, el llamamiento nos incluye a todos. ¿Qué haremos, Señor? ¿Cómo responderemos? Que no seamos, Señor, como estas personas, entretenidas en cosas que eran tonterías, pero pensaban que eran más importantes. ¿Qué sentido tiene que una persona prefiera dedicar el tiempo a labrar la tierra esforzado y sudando que irse a unas bodas a celebrarlas? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que una persona esté pensando en sus negocios temporales en lugar de una boda junto al Rey, el Hijo, por la eternidad? No tiene ningún sentido. Sin embargo, Señor, ¿cuántas veces actuamos de esta manera, incluso nosotros como creyentes?
preocupados y ocupados siempre en cosas poco relevantes y sin embargo despreocupados de nuestra eternidad en Cristo. Que no cometamos ese error, Señor. Y por supuesto, Señor, yo te pido, Dios mío, que no cometamos el error de pensar que las puertas del cielo estarán abiertas para nosotros sin más. Hay que estar vestido de Cristo. Hay que haberse despojado del viejo hombre y andar revestido de Cristo. Que nuestras palabras sean Cristo, que nuestros oídos sean Cristo, que nuestras manos sean Cristo, que nuestros ojos sean Cristo, que nuestra mente sea Cristo, revestidos completamente de los pies a la cabeza. Señor, tú nos llamas a nuestra puerta una vez más. Tú, Señor, invitas una vez más. ¿Qué haremos, Señor, con esta invitación? Ten por seguro que si tú has aceptado dicha invitación, que si tú has reconocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, que si tú te has arrepentido de tus pecados, ha sido por la gracia de Dios en ti y porque te escogió. Ten por seguro. Dale la gloria al que te escogió y no a ti, créeme. Dale toda la gloria, honra y mérito a aquel que ha tenido a bien revestirte de Cristo para que puedas acceder a las bodas. Y con la misma actitud, nunca hagamos acepción de personas, sino por el contrario, confiemos en cuán grande es la gracia y misericordia de Dios para con el pecador. No somos quienes, no nos atrevamos jamás a evaluar quién es, qué no es. Ese no es nuestro asunto. La palabra de Dios nos prohíbe juzgar la salvación de las personas o la elección de Dios para con las personas. Ese no es nuestro cometido. Nuestro cometido es invitar, 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 llamar, llamar, llamar. Es el Rey el que dirá sí y no. Es el Rey el que separará el trigo de la cizaña. Es el Rey, no nosotros. Por el contrario, como el apóstol Pablo se ubica como el mayor de los pecadores, digamos, si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Ese es el Evangelio. Ese es el mensaje del Evangelio, ni más ni menos. Dios lo ha hecho conmigo, Dios lo puede hacer contigo. Yo alcancé misericordia, por la gracia de Dios, tú puedes alcanzar misericordia. El Evangelio es un mensaje precioso, importante y urgente para aquella persona que no se ha reconciliado con Dios. Y también es importante y urgente para aquel que ha tenido a bien, por la gracia de Dios, reconciliarse con Dios. Que el Señor te bendiga en esta mañana, que puedas meditar en esta palabra, en esta parábola, y que realmente puedas entender la importancia que tiene un día presentarse delante de Dios, no vestidos de nuestra propia justicia, no vestidos de nuestras obras, no vestidos de nuestra propia sabiduría, sino vestidos de arriba abajo, de Cristo, de Cristo. Es por Él, para Él, es en Él, no en nosotros. Que Dios te bendiga en esta mañana.